Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche os voy a hablar de una de las múltiples versiones que ha tenido una de las más famosas novelas de todos los tiempos, que es el Drácula de Bram Stoker. Esta noche voy a hablar de la versión que realizó John Badham para la Universal Pictures en 1979. Y no es nada más y nada menos que Drácula, dirigida, ya os digo, por John Badham e interpretada por Frank Langella, por Laurence Olivier y por Donald Pleasence en sus papeles principales. Se puede decir que la película de Drácula del 79 se puede decir que es la enésima versión de, por así decirlo, la novela de Bram Stoker, que ha tenido bastantes variantes a lo largo de la historia del cine. Empezando, si recordáis, pues por aquella versión pirata que filmó Frederick Wilhelm Murnau en 1922 llamada Nosferatu, que además tuvo un remake en el mismo año que se estrenó esta película y que fue Nosferatu, el fantasma de la noche, dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Bruno Ganz y con Klaus Kinski en el papel del conde Drácula. Las dos, tanto la de Murnau como la de Werner Herzog, las tenéis aquí reseñadas en el canal. Pero ha habido múltiples versiones a lo largo de la historia del cine. Y además es que Drácula es uno de los personajes más adaptados o que más ha aparecido como personaje literario en el cine. El Drácula, evidentemente, que pensó, que ideó y que inventó evidentemente el escritor Bram Stoker, que ha estado presente pues aproximadamente en algo más de 200 películas que yo pueda conocer a lo largo de toda la historia del cine, tanto estrenadas en cine, en pantalla grande, como en televisión, destacando evidentemente pues la versión de Todd Browning, que en 1931 encumbró y que transformó a Bela Lugosi en una estrella del cine de terror, además de la de Nosferatu de 1922. También la versión de 1958 de Terence Fisher, con Christopher Lee y Peter Cushing como el conde Drácula y como Van Helsing respectivamente, que bajo mi punto de vista es una obra maestra absoluta y es la mejor versión del conde vampiro, con diferencia de todos, junto con el Nosferatu de Murnau. Pero luego, evidentemente, hemos tenido muchas más películas que han aproximado la figura del conde Drácula, como fueran todas las continuaciones del Drácula del 58 de Fisher, realizadas por directores como Peter Sasdy, como el mismo Terence Fisher, muchísimos que han tocado la figura del conde vampiro, llegando oficialmente a la que es para muchos la mejor versión, que es la versión de Francis Ford Coppola del año 1992, que es el Drácula de Bram Stoker. Aunque es un Drácula de Bram Stoker en el que se ha cambiado por completamente el tono de la novela, convirtiendo a lo que es una novela de misterio y de terror en una, por así decirlo, en una película absolutamente romántica. Pero antes de la película de 1992 tuvimos en 1979 la que es otra de las versiones oficiales de la novela de Bram Stoker, que es, ya os digo, el Drácula protagonizado por Frank Langella, por Laurence Olivier y por Donald Pleasence en sus papeles principales. Tengo que deciros que esta versión no es una adaptación directa realmente de la novela de Bram Stoker, aunque sí, evidentemente, todo lo que son sus protagonistas y muchas de sus situaciones. Para analizar bien y de un modo detallado la versión que realizó John Badham, un director que ya conocimos 2 años antes por realizar uno de los musicales de finales de los años 70 con más éxito comercial, que fue Fiebre del sábado noche, aquella película que prácticamente lanzó a la fama a John Travolta, tenemos que remontarnos prácticamente a los años 20. En la década de 1920, Bela Lugosi, un actor de origen húngaro, estaba en el teatro llevando a lo que eran las obras de teatro propiamente dichas de Broadway, pues una interpretación del conde Drácula, pues en lo que es la obra teatral del mismo nombre. Es decir, cuando Bela Lugosi ya hizo del conde Drácula en la versión cinematográfica de Todd Browning, ya había hecho prácticamente en la década anterior muchas veces de Drácula en el teatro. Y que la versión de Todd Browning le sirvió como catapulta de lanzamiento, como rampa de lanzamiento, mejor dicho, a lo que era el estrellato definitivo dentro del Hollywood de los años 30, el Hollywood del posterior al crack del Wall Street, el Hollywood de la Gran Depresión. Se puede decir que existen numerosos paralelismos entre lo que es la historia del Drácula de Todd Browning, protagonizado por Bela Lugosi, y el Drácula de John Badham, protagonizado por Frank Langella. En 1979, Frank Langella era un actor prácticamente desconocido en lo que se refiere al gran público que iba al cine. Era un actor de teatro que tenía experiencia únicamente en las tablas de teatro,
pero que estaba realizando también en Broadway, en los teatros de Broadway, una adaptación evidentemente también teatral de la novela de Bram Stoker, Drácula. Es decir, era esa adaptación de teatro como un remake de las adaptaciones teatrales que había hecho Bela Lugosi. Es decir, era la misma obra de teatro, pero protagonizada por un Drácula diferente. John Badham fue pues al teatro a ver esta adaptación, que estaba además protagonizada por el mismo Frank Langella. Es decir, que Frank Langella, antes de hacer Drácula en el cine, lo había hecho anteriormente en el teatro. Es decir, de ahí los paralelismos con el personaje de Bela Lugosi. Cuando John Badham vio pues las adaptaciones, esta adaptación que se había realizado para teatro, le gustó bastante y sobre todo la presencia física que tenía Frank Langella, que evidentemente no era tan excesivamente teatral y a veces sobreactuada como la del actor húngaro Bela Lugosi. Era completamente distinta. El Drácula de Frank Langella tenía mucha más presencia en pantalla, aunque también, evidentemente, si nos adaptamos a los tiempos, en los años 20, un actor de 1,85 m de estatura, que ya era una estatura bastante importante para su época, que era la estatura de Bela Lugosi, haciendo de Drácula imponía bastante. Y claro, Todd Browning, para su película, al igual que John Badham, quisieron al actor original que había interpretado en el teatro a Drácula. Evidentemente, John Badham escogió en su momento a Frank Langella y les propuso a los directivos de la Universal, que entonces tenían lo que era los derechos para lo que eran las adaptaciones de la novela de Bram Stoker, realizar una nueva versión de Drácula. Lo que pasa es que, claro, de Drácula ya se habían hecho numerosas versiones y en un principio los directivos de la Universal no estaban por la labor de una nueva adaptación cuando ya se habían realizado el Nosferatu de Murnau, la versión de Bela Lugosi, la de Christopher Lee, todo el ciclo que había hecho Christopher Lee hasta casi prácticamente los años 70 con Drácula 73, con los ritos satánicos de Drácula, en el 73 y en el 74 respectivamente, pero que el personaje de Drácula ya había perdido prácticamente toda su esencia y todo su origen a estas dos últimas películas de la Hammer, que ya se las considera prácticamente la decadencia o parte de la decadencia de la productora británica. Entonces John Badham consiguió convencer a los directivos de la Universal de realizar una nueva adaptación o una nueva película de Drácula. Pero como le había gustado muchísimo todo lo que era la versión teatral protagonizada por Frank Langella, y que además lo que hacía era como una especie de remake de la versión teatral de Bela Lugosi, lo que hizo John Badham fue una adaptación, o lo que hicieron los guionistas fue una adaptación de esa versión teatral que había visto John Badham y que le había encantado y que le había pues prácticamente impresionado, aunque evidentemente dándole un tono más cinematográfico, mucho más cinematográfico que la versión de Todd Browning, que incluso vista hoy en día se nos antoja excesivamente teatral y bastante sobrecargada en lo que se refiere a las interpretaciones. Estoy hablando evidentemente de Bela Lugosi, aunque yo, como siempre digo, las adaptaciones y las películas hay que intentar verlas evidentemente con los ojos en donde, o por lo menos en la época en las que fueron realizadas. No vamos evidentemente a comparar el tono y todo lo que se podía conseguir en el cine en 1930 en una película de bajo presupuesto a una película prácticamente de finales de los 70, casi en 1980. Lo que ocurre es que esta película, cuando se estrenó, la versión de John Badham, no consiguió ser un gran éxito de público. Fue un gran éxito de crítica, pero no de público. Porque en el 79 habíamos tenido además esa otra gran adaptación de Nosferatu realizada por Werner Herzog, en el que Werner Herzog realizó un film de tan altísima calidad, ya os digo que la tenéis aquí comentada en el canal, que prácticamente colapsó el cine de terror de aquel año. Y además es que dentro de los años 70 lo que era el tono de las películas de terror estaban cambiando. En los años 70 estábamos viendo La Matanza de Texas, La Noche de Halloween, es decir, películas que se distanciaban mucho ya del horror gótico. Por lo tanto, volver a realizar por parte de Hollywood una película de horror gótico era realmente pues algo bastante arriesgado comercialmente hablando. Entonces lo que hizo John Badham fue convencer, ya os digo, a los directivos de la Universal de llevar esa obra de teatro al cine y con Frank Langella como protagonista. Y además contando con un elenco de actores bastante notable, en la que ya os digo destacan Donald Pleasence como el Dr. Seward y sobre todo Sir Laurence Olivier como el profesor Van Helsing, Abraham Van Helsing en este caso, pero cuyo protagonismo
está bastante opacado por el resto de personajes, como ahora analizaremos dentro de lo que es cuando hablemos de lo que es el argumento y analicemos bastantes de las secuencias de esta película porque son dignas de todo ello. La versión de 1979 de Drácula, os tengo que decir que es una versión extraordinaria de lo que es el Conde Bálaco. Antes de que Francis Ford Coppola le diera ese tono romántico a la película, que prácticamente está en todas las 2 horas de metraje de la película del italoamericano, se puede decir que ese tono romántico ya lo había dado John Badham, en su película. Y aunque el tono romántico no había estado presente ni en la versión teatral ni en la versión de Bela Lugosi, porque esta se puede decir que es como un remake de la versión de Bela Lugosi, la versión de Bela Lugosi era una película eminentemente de terror. Sin embargo, la versión de John Badham es una mezcla muy hábil de géneros entre el terror y lo que es el romanticismo. Es decir, que lo que se refiere a la forma y al fondo son un tanto distintas, pero iguales. Es decir, la forma es la misma. Es decir, nos cuenta la misma historia, con los mismos personajes, pero el fondo es eminentemente romántico, no terrorífico. Es decir, que el género que predomina en esta película, al igual que la de Francis Ford Coppola, es un género eminentemente romántico. Es más prácticamente un melodrama. Es una historia de amor, una gran historia de amor. Pero que evidentemente también tiene sus secuencias un tanto terroríficas como la versión de Coppola. ¿Hasta qué punto pudo la versión de John Badham influenciar a Francis Ford Coppola para hacer su Drácula? Pues evidentemente eso nunca lo llegaremos a saber. Pero cuando nosotros vemos la versión de Francis Ford Coppola y vemos ese tono romántico, de romanticismo que tiene, y además llevado un poco más hacia adelante respecto de la versión de John Badham, es decir, diciendo que Mina es la reencarnación de la amada Elisabetta del conde Drácula, siglos antes de encontrarse en el Londres victoriano, evidentemente es un paso más allá de la de John Badham, porque la versión de John Badham ni se hace referencia en la película a que Drácula era Vlad el Empalador, ni se hace referencia a que Lucy, en este caso, ya que se habían intercambiado los papeles, en la de Coppola era Mina, aquí es Lucy, no es la reencarnación de una amada del pasado del conde Drácula, ni se le está identificando a Frank Langella realmente con Vlad el Empalador. Es decir, esta es una película que es, o que tiene un guiño, y que es un gran remake de lo que es la versión de Bela Lugosi, pero que además le daba el toque de originalidad del romanticismo. Es decir, antes de que Francis Ford Coppola nos sorprendiera con su visual, con esta pequeña obra maestra visual que es el Drácula de Coppola, aunque en el tono visual es maravillosa, pero en otros tonos, evidentemente, yo creo que cojea bastante. Aquí también tenéis la crítica de Drácula de Francis Ford Coppola, de Bram Stoker, la tenéis aquí en el canal, en donde Francis Ford Coppola a veces naufraga. En la versión de John Badham, este director triunfa, ya que evidentemente la versión de Coppola se le está dando una especie de romanticismo un tanto forzado y también un tanto sobreactuado, porque Gary Oldman y Anthony Hopkins, Francis Ford Coppola en el rodaje tuvo que amilanar sus interpretaciones porque eran excesivamente exageradas. Pero bueno, ya os digo que para más reseña podéis ver mi crítica de la de Coppola aquí en el canal. Ya centrándonos en lo que es la versión de John Badham, ese tono de romanticismo está muy conseguido, ya que siendo un remake directo de la película de Todd Browning, el componente romántico es el que más resalta en todo lo que es el relato. Secuencias, por ejemplo, como en la presentación del conde Drácula, en el que él ya se está fijando en Lucy, de que él ya percata o se da cuenta de que Lucy es una mujer completamente distinta o bastante diferente al resto de mujeres que ha podido ir conociendo en sus siglos de existencia. Y además luego secuencias absolutamente maravillosas como la llegada de Lucy al castillo del conde Drácula, la cena que tiene con él, con esas velas, con una iluminación muy etérea. Aquí se puede decir que Francis Ford Coppola se inspiró en esta secuencia para el baile que tienen Winona Ryder y Gary Oldman. Y también, por ejemplo, escenas realmente maravillosas donde hay una tensión sexual no resuelta entre Drácula y Lucy, como por ejemplo en el entierro de Mina, su amiga, que aquí pues prácticamente se denomina Mina Van Helsing, es decir, Mina es la hija del doctor Abraham Van Helsing interpretado por Laurence Olivier. Cuando acaban de enterrar a Mina, aparece el conde Drácula montado a caballo, en una escena completamente majestuosa, porque todo hay que decirlo. El Drácula de John Badham es una película sutil, elegante y además muy majestuosa.
La planificación de las secuencias realmente está muy pormenorizada, está muy estudiada y además en muchos elementos que yo veo que en otras, no en otras versiones de Drácula, pero en otras películas de terror la planificación no está mimada, aquí John Badham mima la planificación y el estilo de una manera muy contundente, con grandes cargas de fondo. La secuencia en la que sale a caballo, además el conde Drácula, evidentemente de día, pero con el cielo absolutamente encapotado, la realiza a cámara lenta para dar más sugestión a lo que es la secuencia, para darle más, digamos, más majestuosidad y mayor elegancia. Además es la primera y única vez que yo he visto al conde Drácula montado en un caballo. Es decir, si ya de por sí la figura de Drácula es una figura muy enigmática, realmente el conde Drácula montado a caballo es todavía más seductora, más enigmática. Y como si fuera ese gran amante montado a caballo, él va al encuentro de su amada, que es Lucy, y que tienen en esa secuencia una especie de tensión sexual no resuelta. En esa secuencia, Lucy y Drácula se están hablando constantemente, pero aparece aquí el doctor Abraham Van Helsing, que ya se va dando cuenta de que Drácula es un personaje realmente bastante pintoresco y un tanto especial. Es decir, en toda su carrera, digamos, filosófica, metafísica, que tiene el profesor Van Helsing, precisamente es Laurence Olivier, a través de su interpretación, ahora hablaremos del factor interpretaciones en esta película, donde se da cuenta que el personaje de Drácula es alguien especial, ese personaje que ha salido como de la bruma, montado a caballo y además, de cara al espectador, con una cámara lenta muy bien estudiada. Es una cámara lenta que está a favor y en beneficio de esa supuesta sugestión, de esa tensión sexual no resuelta entre los dos personajes. Luego también, por ejemplo, la secuencia en la que un caballo se posa sobre la tumba de Mina, y evidentemente eso es lo que da a entender que Mina puede ser un vampiro, realmente. Son secuencias que están absolutamente muy bien filmadas y muy bien mimadas. Argumentalmente hablando, ahora destriparemos algunas de las secuencias que tiene esta extraordinaria película. Nos encontramos con un punto de vista un tanto diferente a las del resto de las películas de Drácula. Todas las películas de Drácula, inclusive los Nosferatu, absolutamente, se puede decir que todas, empieza con la llegada de Renfield o de Jonathan Harker a lo que es el castillo de Drácula para conocerle. Y ahí es donde se nos presenta el conde Válaco, es decir, la figura de Jonathan Harker o de Renfield en la película de Todd Browning, es, digamos, como un personaje que sirve para la presentación, evidentemente, del protagonista, que es el conde Drácula. Y luego, evidentemente, vendrá pues todo lo que es la firma para que obtenga el conde Drácula la abadía de Carfax, luego coger lo que es el barco, el Demeter, ir hacia Inglaterra, y así prácticamente casi en todas las películas de Drácula, que se puede decir, aunque las de Nosferatu es Bremen, en la película, por ejemplo, de la Hammer es otra ciudad, es Klausenberg o Kleinenberg, no tiene nada que ver con Inglaterra. Se puede decir que en esta versión de 1979 se ha omitido por completo todo lo que es la primera parte. Es decir, todo lo que es la llegada de Jonathan Harker a lo que es el castillo de Drácula se ha omitido por completo. Y la película empieza ya con Drácula y con sus ataúdes llenos de tierra de Transilvania, viajando en el Demeter de cara, evidentemente, a Inglaterra. Y además en esa costa inglesa en donde el Demeter prácticamente se puede decir que naufraga, y que es Mina, la hija además de Abraham Van Helsing, que además es muy amiga de Lucy y de su padre, el Dr. Seward, que tienen un manicomio, un centro, pues prácticamente al lado de la playa donde el Demeter prácticamente se puede decir que se ha estrellado. Y a partir de aquí es cuando ya van a evolucionar los acontecimientos de cara a cómo en otras versiones se nos ha expuesto. Es decir, será presentado el conde Drácula en una cena muy fastuosa, en donde Frank Langella se nos presenta de una manera realmente extraordinaria, todo hay que decirlo, aunque evidentemente yo, por ejemplo, esto ya es un punto de vista personal, hecho en falta la planificación tan perfecta y la presentación de los personajes tan maravillosa que tienen, por ejemplo, la versión de Terence Fisher. En la versión de Terence Fisher, Christopher Lee se nos presentaba de una manera más majestuosa, si cabe, que Frank Langella. Pero John Badham tiene en cuenta algunos de los planos en los que Christopher Lee sale incluso en contrapicado,
viéndole evidentemente en toda su estatura y sobre todo en toda su elegancia y en su personificación física, porque ya os digo que la interpretación de Frank Langella se basa más, digamos, en el físico y en la presencia física que este actor tiene en pantalla, que más en una interpretación de diálogos. Drácula en esta película se puede decir que es uno de los Dráculas que más diálogo tiene, porque en las películas de la Hammer, acordaos que tenía muy contaditos diálogos, y que realmente aquí es uno de los que más hablan, aunque no, por así decirlo, no como si fuera el auténtico protagonista. Se puede decir que Drácula como personaje en todas las versiones o habla poquito o prácticamente no habla. Pues en esta versión se puede decir que habla poco. Pero todas las frases que dice Drácula, que dice Frank Langella aquí en esta versión, todas digamos que tienen un grado de sutilidad importante, sobre todo en la manera que lo pronuncia, de una manera muy lenta, muy sosegada, pero parece que está pues sentando cátedra en todas y cada una de las oraciones, en todas y cada una de las frases que dice a los personajes. Hace gala, evidentemente, de su poder de seducción y hace gala de toda la cultura que ha venido él prácticamente socavando, pues en todos los 500 años de vida que tiene, o que se supone que tiene el conde Drácula, 400 años de vida. Es decir, Drácula en esta película se nos presenta, si en las demás películas, en la del 58 de Terence Fisher se nos presentaba como un gran anfitrión, en esta película no es anfitrión, se puede decir que es invitado, pero también se nos presenta como un aristócrata encantador, como un aristócrata que tiene muchos siglos, una gran cultura de la historia del mundo, como se nos hace patente en el resto de versiones. No tanto en la de Coppola, pero sí más, por ejemplo, en la de Terence Fisher, ya que pues Drácula se nos presenta, digamos, como es ese elegante y encantador anfitrión que se lo pone todo en bandeja de plata a Jonathan Harker. Pero aquí, a ser invitado, se puede decir que Drácula también se comporta de esa manera tan elegante, tan seductora, y que con su mirada, con su hablar pausado, va seduciendo a Mina, va seduciendo a Lucy, de una manera, pues ya os digo, muy seductora, muy romántica. Y aquí es cuando ya el tono romántico se va adueñando de todo lo que es la película, y que será un tono que ya no abandonará hasta el final. En esta película también, evidentemente, tenemos muchísimos hallazgos visuales. Los hallazgos visuales que tenemos son, por ejemplo, o que están no limitados, pero que se centran mucho en la figura del conde Drácula. Lo que son, por ejemplo, los momentos en los que Drácula se nos presenta ante Mina y que la termina vampirizando siendo Lucy en las versiones de Terence Fisher y de Coppola. Aquí ya os digo que los nombres se han invertido. Lo que hace John Badham planificando las secuencias en las que intenta o que llega a vampirizar a Mina, ya os digo, no se comporta realmente como un amante seductor con gran poder de sexualización, es decir, no es un personaje sexualizado como el Drácula de Christopher Lee, y no es evidentemente esa bestia salvaje como el Drácula de Coppola, sino que se comporta, yo digo, con ese tono romántico y seductor a lo largo de todo el film. Es decir, él abre elegantemente lo que son las puertas, esa manera que tiene de abrir las puertas de lo que es la ventana del dormitorio de Mina, y entonces ya con su sola presencia, con su mirada etérea, ya prácticamente se puede decir que la domina. Es decir, no tiene que recurrir John Badham, pues por ejemplo, a lo que son las lentillas rojas que lucía Christopher Lee en la película de Terence Fisher, ni que tiene que recurrir a artificios de efectos visuales como Coppola, sino que sigue basándose John Badham en la presencia física de Frank Langella. Y es cuando se puede decir que le planifica siempre prácticamente en planos americanos de rodilla hacia arriba para que se llene la pantalla de la presencia de Frank Langella. Y además es que lo que son su vampirización lo hace de una manera muy elegante, acercándose no de un modo vertiginoso, sino acercándose lentamente hacia su víctima, escudriñando poco a poco lo que es el cuello de la víctima. Es como si le estuviera pues como oliendo su fragancia, y entonces cuando le da realmente la dentellada, pero de un modo también muy elegante, porque no es una dentellada en el que se le vean absolutamente los colmillos a lo bestia, como hacían las películas de Christopher Lee, que derivaron casi luego al cine gore, con la película Las cicatrices de Drácula, o no es tan absolutamente brutal como la bestia, por ejemplo, del Drácula de Coppola, sino que este Drácula es más elegante, más sutil, se acerca de una manera menos vehemente, de una manera más romántica, como
como más seductora, ya os digo, hacia el personaje, hacia el cuello de Mina, hasta que realmente la vampiriza. Se puede decir que el elemento o que las secuencias terroríficas de esta película tardan bastante en llegar, porque ya os digo que el tono romántico es lo que perdura o lo que está instaurado en la película y que no lo va a soltar desde prácticamente desde el principio de la misma, desde esa cena, ya os digo, que conoce a Mina, que conoce al Dr. Seward, que conoce a Lucy, hasta prácticamente el final de la película. Y es que las secuencias de terror, digamos que están basados o están más centradas en los personajes de Mina y de Lucy. En la secuencia, por ejemplo, en la que Van Helsing y el Dr. Seward, cuando ya Van Helsing se ha enterado de que su hija ha fallecido, ellos llegan pues a lo que es el cementerio, todo también planificado con una puesta en escena muy a lo que se refiere, muy al estilo de la Universal, muy al estilo de Todd Browning. Luego en la parte técnica desengranaremos pues todo lo que es esa puesta en escena tan de la Universal. Lo que hace precisamente John Badham en su puesta en escena es llenarlo todo con esa neblina, con esos fondos completamente oscuros y en el que la luz prácticamente ilumina solo lo que es el camposanto, solo lo que es la tumba de Mina y ese caballo que se acerca y empieza a golpear con sus patas la tumba de Mina, levantándola por completo y evidentemente viendo que Mina ha desaparecido, ha sido vampirizada, porque en una secuencia anterior, sí, exactamente, hemos visto que prácticamente, como dice una de las mujeres que está en el manicomio del Dr. Seward, el diablo ha venido para matar a su hijo. Y vemos un plano en el que un niño pequeño está en el suelo con la garganta desollada. Es decir que, ¿cómo puede ser Mina realmente la que se haya levantado de su tumba después de su fallecimiento? Entonces es cuando el Dr. Van Helsing y el Dr. Seward abren lo que es la tumba de Mina y hay una pequeña abertura por donde Mina se ha escurrido hacia una, valga la redundancia, hacia una mina que están trabajando pues una serie de personajes de lo que es el pueblo cercano. Y entonces penetran en una gruta completamente oscuras, pero es esa gruta el pasaje de salida que Mina utiliza realmente para salir y entrar cuando ya se ha transformado en vampira. Entonces, en el momento en el que Mina aparece por primera vez, la vemos de un modo absolutamente extraordinario. Atención a la planificación en la presentación de Mina vampirizada, en el que la cámara va subiendo lentamente hasta encontrar no el elegante vampiro o no las elegantes mujeres vampiro que vimos en las películas de la Hammer, sino viendo prácticamente un cadáver putrefacto, es decir, en el que la piel se le está cayendo a tiras, las manos las tiene completamente huesudas, los ojos los tiene color prácticamente rojo tirando a negro, una melena completamente desollada y un pelo que no es el típico peinado que tenía Mina, evidentemente de cuando estaba viva. Es decir, lo que se encuentra el Dr. Seward y lo que se encuentra en el Dr. Van Helsing es prácticamente un zombie, un muerto viviente hecho vampiro. Es decir, ese es el componente terrorífico que tiene la película de John Badham. Tiene secuencias sueltas que son de terror, pero eminentemente el tono de la película no es de terror, es un tono absolutamente romántico. Y luego, evidentemente, el final de la película, donde cuando abren la caja donde están realmente el conde Drácula y Lucy, ellos están abrazados. Ellos están, digamos que, abrazados porque están enamorados. Pero es una imagen que no hemos visto o hemos visto muy pocas veces en el cine de vampiros o prácticamente no hemos visto en ninguna otra película de adaptación de la novela de Stoker. Es decir, ni Christopher Lee tuvo abrazada a ninguna de sus mujeres vampiro, ni Bela Lugosi, ni evidentemente ni Klaus Kinski, ni Max Schreck, ni Gary Oldman. Es decir, Frank Langella es un vampiro que ama realmente a aquellas mujeres que está vampirizando, sobre todo a Lucy, que es que además, antes del final de la película, está Lucy medio vampirizada. Y cuando Jonathan Harker va a entrar en una celda que tienen en el manicomio para retenerla ahí hasta que ya han atrapado a Drácula, pues Lucy realmente no se comporta como ella normalmente, sino que intenta darle a Jonathan Harker una dentellada transformándose en vampiro, pero con los ojos completamente, absolutamente rojos, exactamente igual que tenía Mina. Es decir, ya os digo, las secuencias de terror son muy puntuales, o esas secuencias que nos aportan algo más de miedo, son bastante puntuales en toda la película, siendo la película una película eminentemente, ya os digo, de un tono romántico y muy exacerbado.
Dentro de lo que es, además, y ya hablando de la parte técnica, todo lo que es el apartado técnico, el apartado visual, la versión en Blu-ray, que yo prácticamente he adquirido hace muy poquito tiempo, porque es una película que, cuando yo la vi en televisión y la grabé en VHS, hace ya muchísimos años, yo era un niño, ahora tengo prácticamente casi 44 años, es una película en el que el tono visual John Badham, para su edición en Blu-ray, por lo visto lo ha modificado. Yo me acuerdo cuando la grabé en VHS que tenía un color distinto, pero al pasar la alta definición, lo que ha hecho John Badham, lo que yo creo que ha hecho John Badham ha sido desaturar el color. Prácticamente los colores se han reducido y en algunos aspectos, incluso en muchas secuencias, parece una película casi de blanco y negro. Pero es que yo creo que John Badham ha querido darle un tono más parecido a las películas de horror gótico producidas por la Universal en los años 30. Ha querido rendir un pequeño homenaje, pero sin llevarse, por así decirlo, por delante toda la fastuosa puesta en escena que tiene esta película. Esta película se rodó con un presupuesto que fueron 9 o 10 millones de dólares, un presupuesto medio para la época, del 79. Por ejemplo, en el 79 se estaba rodando El Imperio Contraataca y costó 25 millones de dólares. Es decir, El Imperio Contraataca era una superproducción. Pero claro, el Drácula de John Badham, que era 10 millones de dólares, que era lo que había costado 2 años antes la Guerra de las Galaxias, era un presupuesto medio. Pero el presupuesto, la película, lo aprovecha de tal manera que parece mucho más presupuesto del que tenemos en un principio. En lo que se refiere a la puesta en escena de los decorados, de lo que es la dirección artística, se puede decir que John Badham, pues la verdad es que da en el clavo de una manera realmente encomiable. Porque es que además todo lo que son los decorados y sobre todo lo que es la abadía de Carfax, que prácticamente se puede decir que es el castillo de Drácula, pero llevado evidentemente hasta Inglaterra desde Transilvania, nos recuerda mucho a los otros castillos en los que Drácula ha estado en las otras versiones. Es decir, es un castillo grande, es un castillo de grandes almenas, es un castillo de grandes proporciones y sobre todo de amplios salones. Es decir, cuando Jonathan Harker entra, y sobre todo en esa secuencia extraordinaria, en la que Mina es invitada a cenar por Drácula, en la que ella entra y se cierran las puertas a sus espaldas, se nos presenta todo lo que es el hall, todo lo que es el salón del castillo de Drácula, lleno, plagado absolutamente de velas, que ya os digo que nos recuerda mucho a la secuencia de Gary Oldman y de Winona Ryder bailando alrededor de esas velas en una magnífica secuencia de la película de Coppola. Pero todo está iluminado con una gran cantidad indecente de velas, pero también los decorados con esas telas de araña, con esas luces, con lo que es las sombras, nos recuerda mucho, evidentemente, al expresionismo alemán, que además, si me lo permitís, la versión de Bela Lugosi, la de Todd Browning, también hacía referencia, con sus luces y sus sombras, a la película, es decir, a lo que era el expresionismo alemán, que evidentemente fue la base visual para las películas de horror de la Universal. Muy expresionistas son los decorados también del Dr. Frankenstein de James Whale y también evidentemente del Drácula de Todd Browning, como os estoy exponiendo. Y claro, todo lo que es el salón donde Drácula y Lucy van a cenar tiene tendencias bastante expresionistas. A mí me recuerda mucho en el recargamiento de lo que es la dirección artística de esta película a otras películas incluso de Tim Burton, que es otro director que juega mucho con el expresionismo. Acordaos de las reseñas que os hice de Batman y de Batman Vuelve, en el que los decorados pues giran mucho en torno a lo que es el expresionismo alemán. Aquí ocurre exactamente lo mismo. John Badham lo que hace es basarse un poquito en el expresionismo alemán, pero no en lo que se refiere a las formas de lo que son los decorados, sino que es la iluminación, lleno de luces, de sombras, sobre todo a esa especie como de balcón tan sumamente extravagante, tan extraño, en el que se asoman Lucy y Drácula, y en el que aquí se puede decir que Frank Langella hace un homenaje a la versión de Todd Browning, que está homenajeando constantemente en el apartado visual, que dice al oír los lobos, oye usted los hijos de la noche. Qué triste canto el suyo, que es prácticamente lo que decía Bela Lugosi en la versión del 31, también de la Universal. Es decir, que muchas de las situaciones que tiene el Drácula de John Badham están calcadas prácticamente, no voy a decir plagiadas, porque evidentemente la planificación es diferente, pero se parecen muchísimo a la versión de Bela Lugosi. Pero claro, la versión de John Badham es una versión muchísimo más, como os diría yo, es una versión muchísimo más recargada y muchísimo más lujosa
que la versión de Todd Browning, que evidentemente es una versión que a día de hoy, vista con los ojos de hoy, visualmente no es que se nos haya quedado un poco pobre, pero vista la planificación de las posteriores versiones de Drácula, se nos antoja que se nos queda un poco coja en ese apartado. Interpretativamente hablando, se puede decir que Frank Langella es en esta película el dueño y señor del film. Además que fue la película que catapultó a Frank Langella a la fama. Luego posteriormente haría otras películas como El villano, el pirata villano de la Isla de las Cabezas Cortadas, junto a Matthew Modine y a Gina Davis. Hizo también aquella película fantástica de Frost contra Nixon, de Ron Howard, y también, para los más cinéfagos que cinéfilos, hizo el personaje de Skeletor en la versión de la canon de Masters del Universo. Además que, según el propio Frank Langella, ha sido el papel con el que él más se ha divertido realmente interpretando, ya que fue su hijo pequeño el que le dijo, que ya coleccionaba los Masters del Universo: por favor, haz el papel de Skeletor porque es uno de mis personajes favoritos. Y se puede decir que Frank Langella lo hizo por su hijo pequeño. Pero realmente Frank Langella en un principio no quería interpretarlo, pero luego se lo pasó muy bien en lo que es el rodaje. Además, ya os digo que el fuerte de esta película del Drácula del 79 es la presencia física de Frank Langella, que, como prácticamente todos los actores que han interpretado a Drácula, a excepción de Gary Oldman, tiene una estatura prácticamente por encima del 1,80 m, 1,85 m de estatura. Creo que Frank Langella supera el 1,90 m, por lo tanto es una presencia física realmente desbordante. Masrek creo que medía 1,92 m, Christopher Lee, cuando era joven, medía 1,98 m, rozaba los 2 metros, y Bela Lugosi medía 1,85 m. Es decir, que los Dráculas siempre han tenido una imponente presencia física. Pero se puede decir sin temor a equivocarse, que el Drácula de Frank Langella es uno de los más majestuosos. Y para mí incluso uno de los más atractivos. Es decir, aquí en esta película tenemos por primera vez a un Drácula guapo. Es decir, si le comparamos con Bela Lugosi, con Christopher Lee o con Klaus Kinski, evidentemente sale ganando. Y además ya os digo que es una película en la que la seducción, incluso los movimientos de cámara, son tan elegantes y tan sutiles como la interpretación de los protagonistas. Es decir, dentro de lo que es la planificación que hace John Badham de la película, y además muy basada en las interpretaciones de los personajes, con un aspecto visual muy descriptivo, se puede decir que los personajes, los movimientos de todos ellos tienen una gran, ya no digamos parsimonia, sino que son movimientos como muy estudiados, muy elegantes. Es decir, el Drácula de John Badham se puede decir que es un Drácula eminentemente majestuoso y elegante. No es un Drácula brusco, no es un Drácula que sea monstruoso, sino que es un Drácula que despierta deseo en las mujeres. No es un Drácula que despierte aversión. No es un Drácula que necesite hipnotizar a las mujeres para que las mujeres se sientan atraídas sensualmente por Drácula, sino que con su sola presencia física ya se sienten atraídas. Y esto, ya os digo, se expone mucho en las interpretaciones de los personajes femeninos, de Mina y de Lucy, que en cuanto ven al conde Bálaco, cuando ven a Frank Langella, cuando ven al conde Drácula, ya se sienten atraídas desde un primer momento por él. Y además es que John Badham, en lo que es la interpretación de las dos actrices, de las que hace de Mina y de Lucy, lo que hace es mostrarlo con un lenguaje bastante corpóreo. Es decir, la actitud que muestran Mina y Lucy respecto de la presencia de Drácula en esa presentación que es la cena que os he comentado al principio, si os dais cuenta, ellas están como muy en una actitud como muy abierta hacia Drácula. Es decir, les presenta un tanto, hasta cierto punto, repulsión, pero hasta cierto punto también atracción. Es una mezcla de los dos conceptos. Pero John Badham sabe darle el punto de sutileza exacto para que los dos sentimientos o las dos emociones estén jugando un papel importante y que para el espectador tengan como un tono un tanto ambiguo. Es decir, no sabes si Lucy y Mina repudian a Drácula o si Lucy y Mina se sienten atraídas por Drácula, aunque realmente son absolutamente las dos cosas, porque Lucy acabará, evidentemente, en brazos del seductor Drácula, prácticamente él sin proponérselo. Es decir, él no utiliza sus poderes para seducir a Lucy, porque Drácula ve a Lucy como una mujer fuerte, como una mujer prácticamente adelantada a su tiempo, como una mujer muy independiente, como una mujer de fuerte carácter. Y entonces no trata, evidentemente, con sus poderes de hipnotizarla, sino que trata de seducirla. He ahí la diferencia de este Drácula con respecto al resto. Es decir, es un Drácula seductor, es un Drácula que despierta el deseo, es un Drácula más sensual y es un Drácula con una gran potencia sexual también.
Hay una de las secuencias en la película que, bueno, en su día yo creo que despertó bastante controversia, que es la secuencia en donde Drácula pues intenta o que empieza a vampirizar a Lucy, pero que evidentemente tiene una relación de amor, que hace en el amor. Y además es que está iluminada como una especie como si os dais cuenta en la película, como de túnel rojizo, en el que una especie como de círculos, como de llamas, que están empezando a rodear a los dos amantes. Ha sido bastante criticada desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista de los historiadores de cine fantástico, esta secuencia por ser más parecida a lo que son, por ejemplo, títulos de crédito de las películas de James Bond. Sí, es posible que pudiera ser así, pero también es una manera bastante original de mostrar al Drácula seductor y de una manera bastante original de mostrar a las dos almas que están haciendo realmente el amor, que se están deseando, que se están poseyendo el uno al otro, pero bastante más original. Digamos que aporta un punto de vista como más, yo os digo, como más de originalidad a todo ello. No es la típica secuencia que llega Drácula, le da la dentellada a Mina o a Lucy y sale prácticamente por la ventana, sino que es una secuencia donde aquí John Badham se recrea en la secuencia en el que Drácula pues va también escudriñando lo que es todo lo que es el cuello de Lucy, la va besando apasionadamente, hasta que ya al final de esa secuencia de amor es cuando ya le dice que desea su sangre y que además hace beber prácticamente a Lucy de la sangre de Drácula, hiriéndose en el pecho. Una secuencia muy parecida, evidentemente, a la de Drácula, Príncipe de las Tinieblas de Terence Fisher del 65, en el que la víctima, en este caso, no llega a beber la sangre de Drácula, pero que luego la versión de Coppola se hizo mucho más exagerada. Sin embargo, aquí John Badham lo hace de una manera, vuelvo otra vez a lo mismo, más sutil y más elegante. Es decir, acerca poco a poco la cabeza de Lucy al pecho de Drácula y esta, evidentemente no vemos cómo bebe la sangre de Drácula, pero la cámara se alza hacia arriba viendo el rostro de Drácula, evidentemente muy placentero. Pero evidentemente no vemos la cara de Mina, de Winona Ryder, la versión de Coppola, cuando está chorreando sangre por los labios. Es decir, esta película, digamos que está a medio camino entre el romanticismo de las películas de la Universal y, digamos, un nuevo goticismo evidentemente filmado con mucho más presupuesto y con mucho más medios cinematográficos. Es una versión como la de Todd Browning, pero mucho más lujosa, mucho más ampulosa y evidentemente con unos elementos sensuales y eróticos mucho más pronunciados, evidentemente, eso valga la redundancia. Otro de los grandes hallazgos visuales, además de todo lo que son esas dos pequeñas secuencias de terror, cuando las dos mujeres Lucy y Mina son vampirizadas, tenemos hallazgos visuales absolutamente extraordinarios. Uno de ellos es el del Drácula, pues prácticamente reptando pared abajo hacia lo que es por lo que es el edificio del manicomio, hacia lo que es el dormitorio de Mina. Es otra secuencia que evidentemente vimos también en el Drácula de Coppola, pero aquí nuevamente se puede decir que no es una bestia la que está bajando como en la película, como hacía Gary Oldman, sino que lo hace también elegantemente, porque si os dais cuenta, Drácula va bajando, va reptando por todo lo que es la pared de un modo muy similar a como cabalgaba en el caballo. Es decir, todo rodeado de bruma y además como si estuviera avanzando a cámara lenta, muy sigilosamente. Vemos que va poniendo las manos poco a poco y va reptando por todo lo que es la pared muy lentamente, hasta que llega a lo que es el portal, la puerta, las dos puertas del ventanal de Mina, y todo se abre lentamente, porque Drácula mete la mano para poder abrir el picaporte, reventando, destrozando uno de los cristales. Pero previamente le hemos visto cabeza abajo mirando a través de los cristales de la ventana de Mina. Es decir, ese es uno de los planos que más terror nos podrían causar. Es decir, cómo una persona puede realmente estar cabeza abajo y reptando y bajando por todo lo que es la pared, el muro de un edificio. Es una secuencia muy sugestiva, como todo lo que es la fotografía y la planificación que hace John Badham en este film. La manera que tiene de reptar, la manera que tiene de abrir el picaporte y de entrar Drácula con toda esa neblina que le va rodeando. Esa niebla que también estaba presente pues en todas las versiones, excepto en la versión inglesa de Terence Fisher.
Pero luego también hay un hallazgo visual realmente extraordinario. Aquí Drácula le vemos que también se transforma en un lobo. Y además en la película se ve que es un lobo auténtico por las patas muy largas, muy elegantes, también muy blancas al final. Y además por el por el hocico, que es absolutamente el de un lobo. Pero hay una secuencia en la que Drácula pues es prácticamente pillado infraganti, a punto de vampirizar, a punto de morder, y entonces huye pegando un salto hacia una ventana, pero vemos en un mismo plano como Drácula salta de la parte interior del edificio hacia la ventana, pero lo que sale hacia la parte exterior del edificio no es Drácula en forma de persona, sino en forma de lobo. Es decir, se ha transformado prácticamente en ese pequeño trozo, en ese pequeño quicio de lo que es la ventana, prácticamente de una manera absolutamente instantánea. Es decir, la elegancia de John Badham llega a ser tal en esta película que fijaos la manera tan rápida, pero tan sumamente eficaz que tiene John Badham en esta película de mostrarnos las transformaciones de un modo que funcionan realmente. Es decir, no necesitamos hacer una transformación con efectos visuales, ni muchísimo menos, sino que lo que hace muy sabiamente y además impactando visualmente es que vemos pasar o salir por la ventana a un hombre o entrar por la ventana para salir a un hombre y vemos salir directamente al exterior a un lobo. Es decir, todo prácticamente en segundos, pero de un modo realmente muy elegante, muy sutil y sobre todo, ¿cómo os diría yo? Ahora no me sale la palabra, pero muy inspirado en lo que es la planificación. Es decir, se acaba de ahorrar John Badham en esta secuencia bastante dinero. O sea, una secuencia que otro director podría darle, pues a ver cómo lo transformo. Pues lo que hace John Badham es con una solución visual absolutamente de maestro. De maestro, además con una economía narrativa en una secuencia que no requiere mucho más que una ventana. Es decir, con un solo elemento de escenografía, John Badham nos describe la transformación de Drácula de persona a lobo prácticamente en décimas de segundo. Y además de un modo realmente extraordinario. No es tan extraordinario el modo en el que se transforma en murciélago, en el que, pues cuando Jonathan Harker en una de las secuencias le va a golpear a Drácula, pues prácticamente el golpe cruza lo que es el aire y Drácula ya se ha transformado en ese vampiro que incluso empezará a atacarle y le morderá en la cara. Pero aquí no funciona tanto ese recurso que ha realizado John Badham, porque no tenemos un elemento de escenografía que nos pase del Drácula persona al Drácula animal. Es decir, funciona mucho más Drácula, visualmente hablando, cuando está en forma de lobo y cuando se transforma en lobo que cuando se transforma en murciélago. No está tan bien trabajado en ese aspecto, pero bueno, es un detalle que yo creo que el Drácula murciélago se puede omitir realmente, porque aquí lo que realmente y lo que impacta visualmente es el Drácula lobo, el modo que tiene de transformarse tan rápido, tan sutil, pero tan efectivo y eficaz a la hora de planificar la película. El Drácula de John Badham, además, con la presencia de Laurence Olivier y de Donald Pleasence, realmente son dos interpretaciones que tienen una carga de profundidad importante, porque eran ya dos actores que ya se habían forjado, evidentemente, tanto en el cine como en el teatro. Si hablamos de Laurence Olivier, pues os puedo decir que sobran las palabras. Sir Laurence Olivier está considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, sin duda alguna, ganador de multitud de premios cinematográficos, ganó el Oscar, si mal no recuerdo, en el 49 por su versión de Hamlet, pero es que luego ha rodado otras versiones de Shakespeare, como fueron Ricardo III, y luego también fue dirigido por Alfred Hitchcock en Rebecca, por William Wyler en la película Cumbres Borrascosas, por Joseph Mankiewicz en La Huella, dando prácticamente la alternativa a un excepcional Michael Caine. Es decir, son tantas las interpretaciones majestuosas de Laurence Olivier que es un actor que no necesita presentación. Le vimos en Espartaco de Stanley Kubrick, es decir, a Laurence Olivier lo han dirigido los mejores. Y además que era un actor que se transmutaba, se transformaba en un personaje completamente distinto a como él era realmente. Y por otra parte, tenemos a Donald Pleasence, que ya venía, evidentemente, de hacer La Noche de Halloween en el 78 con John Carpenter, y que creo que se le ofreció el papel de Van Helsing en un primer momento, pero que rehusó por tratarse de un papel muy similar al que había interpretado en La Noche de Halloween. Es decir, que el antagonista Drácula, el profesor Abraham Van Helsing, se lo dejaba a Laurence Olivier. Laurence Olivier en esta película hace una interpretación muy contenida.
Ya estaba muy mayor, todo hay que reconocer que ya estaba bastante mayor en este film, se le ve que ya los años le pesan, y su Van Helsing es un Van Helsing, yo diría, un poco apagado. Es decir, si Donald Pleasence está enérgico y Drácula está elegante y seductor, se puede decir que el Van Helsing de Laurence Olivier es un Van Helsing, digamos que no es que pase desapercibido, porque Laurence Olivier nunca pasa desapercibido, pero es un Van Helsing un poco apagado en sí mismo, ya que está, pues evidentemente, dentro de la película sufriendo lo que es la muerte de su hija Mina Van Helsing a manos del conde vampiro, evidentemente. Y se le ve como apagado en su interpretación y se ve que tiene presencia, pero hay algunas secuencias donde yo echo de menos, incluso viéndola en versión original, a un Laurence Olivier más enérgico o un poco más, ¿cómo os diría yo?, un poco más impactante como en el resto de sus películas, como vimos, por ejemplo, en el 72, 7 años antes, haciendo En la huella de Mankiewicz, aunque evidentemente son personajes y con unos directores totalmente distintos. No es tan dramaturgo, evidentemente, John Badham como Joseph Mankiewicz. Pero yo, de aquí de Van Helsing, de Laurence Olivier, me esperaba una interpretación un poco más contundente. Evidentemente se quiso comparar al Laurence Olivier su Van Helsing con el de Peter Cushing, pero salvando las distancias, y aunque Laurence Olivier sea mejor actor, va en el papel, es decir, en lo que son teóricamente, que Peter Cushing, el Van Helsing de Peter Cushing es un Van Helsing absolutamente inolvidable. Y para mí es el mejor Van Helsing de la historia del cine. Yo creo que no es que sea el punto débil de la película, la interpretación de Laurence Olivier, pero creo que Laurence Olivier lo podría haber hecho mejor. Yo creo que lo podría haber hecho mejor. No sé si a lo mejor Sir Laurence Olivier no se tomó con suficiente contundencia lo que es su papel, pero hay algunas secuencias donde se le ve como un poco perdido, no en el papel, sino que parece que no se acaba de creer, digamos, hasta cierto punto lo que es su personaje. Aún así, evidentemente, la interpretación es hasta cierto punto notable en diversas secuencias y le sabe dar la réplica de una manera bastante eficaz a lo que es el Drácula de Frank Langella. Pero yo digo, es Frank Langella en esta película donde realmente se luce. El nivel interpretativo es muy alto. El nivel interpretativo del Drácula que dejó Frank Langella realmente lo dejó en un estatus realmente importante, que yo creo que Gary Oldman, con su sobreinterpretación, con su sobreactuación, a veces no consiguió. Es decir, el tono romántico que tiene esta película, que también lo tiene la de Coppola, yo creo que Gary Oldman no le supo dar el tono realmente, porque Gary Oldman es un actor mucho más enérgico, es un actor más de carácter. Sin embargo, Frank Langella, al haber estado más en el teatro, es un actor que se piensa más su personaje, le da más tiempo para desarrollarlo al director y evidentemente es un personaje que se va cociendo a fuego lento. Su arco argumental, su arco narrativo, la verdad es que va evolucionando lentamente, exactamente igual de lentamente como va, evidentemente, él reptando por el muro y también montando a caballo. Pero es un personaje que se desarrolla lentamente y, ya os digo, a fuego lento, de una manera completamente intencionada. Porque ya os digo, este es un Drácula que se mueve mucho más por lo seductor, por sus deseos, que más que por instintos. Y todo eso se tiene que llevar a la interpretación. Y Frank Langella lo supo realizar de una manera extraordinaria. Y ya os digo que Laurence Olivier y Donald Pleasence le saben dar bien la réplica. Pero yo creo que Frank Langella hizo en esta película, para mí, el papel prácticamente de su vida. La verdad es que el Drácula de John Badham de 1979 es una película en sumo extraordinaria. Es una película que tiene un diseño de producción muy cuidado, homenajeando, ya os digo, todo lo que es el expresionismo alemán, la versión teatral original que protagonizó Bela Lugosi en los años 20 y también la versión teatral que él mismo protagonizó, dentro de una puesta en escena abigarrada, recargada, y que además ese castillo de Drácula en Transilvania lo hemos llevado como si fuera la abadía de Carfax, y además que está en un promontorio rocoso extraordinario como el castillo de Drácula, que al no estar desarrollada la película en Transilvania, pero sí en Inglaterra, es como si el castillo lo hubiesen trasladado. Es decir, una película de Drácula no sería lo mismo si realmente el castillo de Drácula, que es otro protagonista más de la película, es decir, todo lo que son los portones de llegada,
con los carruajes, esos excepcionales carruajes victorianos que a mí tanto me encantan en las películas de la Hammer, los tenemos aquí presentes, siempre filmados, rodeados como de ese aura mítica y incluso mística en algunos momentos, muy deudor incluso a lo mejor de las películas de John Carpenter, que pudiese que él abusase realmente a veces de lo que es la neblina. Pero que en estas películas de vampiros, de no muertos, de zombies, la verdad es que viene como anillo al dedo. Luego también ese colorido desaturado que le viene absolutamente como anillo al dedo y que le da un tono como más lúgubre a toda la película. Le da una decoloración que, aunque yo no siendo muy amigo de lo que son los tonos monocromáticos de las películas, ya os lo he dicho bastantes veces, en esta película realmente funciona. Porque no solo se le ha querido mostrar como si fuera realmente un punto de vista como muy mítico, con esa neblina, con esos decorados, con esa iluminación, sino que se ha querido también homenajear al mejor blanco y negro. Y además es que el cambio en alta definición es realmente sorprendente. Se ve con una iluminación, con una nitidez realmente asombrosa. La verdad es que el Drácula de John Badham de 1979 es una película que triunfa prácticamente en todo. Y evidentemente no puedo terminar esta reseña sin hablar de la extraordinaria banda sonora que compuso John Williams para esta película. John Williams expuso además aquí todo su talento musical y nos dejó una partitura realmente para el recuerdo y para la historia del cine. Una partitura y además que se acopla como un guante a ese sentido melancólico, de deseo, de seducción y de romanticismo que engloba toda la película. Y además que se va repitiendo con diferentes tonalidades, con diferentes subidas y bajadas en el tono de lo que son los instrumentos, de lo que es la composición, para darnos diferentes ambientes a lo largo del film. Es decir, que John Williams nos hace una composición absolutamente impresionante. La verdad es que el Drácula del 79, yo podría decir, podría decirse así un poco que es como otras adaptaciones de Drácula, que es una de las mejores adaptaciones. Pero claro, ¿cuál de las películas que os he nombrado, la de Christopher Lee, la de Bela Lugosi, la de Max Schreck, evidentemente son pues prácticamente las mejores que se han filmado, junto con la de John Badham, junto con la de Frank Langella y la protagonizada por Gary Oldman. Pero claro, hay muchísimas más, pero solo conocemos las principales. Pero se puede decir que todas estas películas son las mejores adaptaciones. ¿Dónde entraría el Drácula de John Badham eminentemente dentro de este ranking? Pues la verdad es que es muy difícil, porque claro, si nos atenemos al Nosferatu de Murnau, pues evidentemente su importancia en la historia del cine es capital. O sea, fue la película de vampiros que prácticamente lo dejó todo expuesto para que luego se filmaran todas las demás. La de Bela Lugosi pues es la adaptación teatral de la cual se basa la película de John Badham para su desarrollo. La de Terence Fisher es la versión en Technicolor, es decir, la versión ya donde la modernidad entraba con las dosis de sexo, de sangre, de gore, y viendo a Christopher Lee como ese animal, como ese seductor de ultratumba, como un animal sexual, como un depredador realmente. Y luego tuvimos la versión de Coppola, que era ya más la más romanticona, pero también un poco la más sobreactuada. Se puede decir que esta versión para mí, estaría pues prácticamente, sería la tercera en calidad. Después de la primera, evidentemente siendo la de Murnau, la segunda, evidentemente siendo la de Terence Fisher, y esta sería para mí la tercera mejor versión. Para mí ya os digo que la de Bela Lugosi tiene gran importancia en la historia del cine, pero que evidentemente hay que mirarla con los ojos de los años 30. Y la versión de Coppola, para mí, las actuaciones de Oldman y de Hopkins me resultan muy sobreactuadas y que además intentan, en ese aspecto no es que intenten, sino que mancillan un poco el resultado de una puesta en escena soberbia como la de Francis Ford Coppola. Pero es que claro, la figura de Drácula no tiene que fallar. Y claro, la presencia de Frank Langella en su interpretación para mí es muy superior a la de Gary Oldman. Yo sé que la de Gary Oldman, la de Francis Ford Coppola, tiene muchísimos fans, muchísimos adeptos, pero está más cercana, digamos, a un videoclip, esa película, en muchos aspectos, que más cercana a un romanticismo, a un halo poético, a un halo mítico que tenían las anteriores versiones. El Drácula de John Badham del 79, pero vamos, esto es una opinión personal.
del 79 para mí es una excepcional película. Es una película que en muchos aspectos roza la obra maestra, sin llegar a conseguirlo. No es una obra de arte porque realmente es una película que no lo necesita. No lo necesita, aunque bajo mi punto de vista, para terminar de haber redondeado esa puesta en escena tan ampulosa, esa planificación tan sumamente estudiada, tan sutil, tan majestuosa en muchos momentos, yo creo que diversos personajes se podrían haber trabajado bastante más, como el personaje de Renfield, que prácticamente es un títere en esta película. La interpretación de Sir Laurence Olivier podría haber sido más contundente porque evidentemente estamos hablando de Sir Laurence Olivier. Si hubiera sido otro actor el que hubiera interpretado a Van Helsing, no se lo hubiera pedido. Pero siendo Sir Laurence Olivier, yo le hubiese pedido una interpretación un poco más contundente. Aunque también bien es cierto que también ella estaba más mayor y que por lo tanto, digamos que hace una interpretación acorde, ya no solo con los tiempos, más que con los tiempos, con la edad que tenía el actor en ese momento. Yo creo que Sir Laurence Olivier, creo recordar que falleció a los pocos años de esta película, creo que fue en el 88, en el 89, vivió unos cuantos años más, pero prácticamente hizo 3 o 4 películas más y ya se retiró del cine. Pero vamos, el Drácula de John Badham, protagonizado por Frank Langella, por Laurence Olivier y por Donald Pleasence, es una extraordinaria película, con una ambientación audiovisual de primerísima categoría. Y eso que solo fue con un presupuesto de 10 millones de dólares, un presupuesto, digamos, moderado. Algunos lo consideran de superproducción, pero 10 millones de dólares en el 79 era un presupuesto moderado. Yo os digo que el Imperio Contraataca costó 25, pero es que ya estamos hablando de una superproducción ya para aquella época mucho más grande. Esta no es una superproducción, es una película que tiene grandes decorados, que tiene un vestuario extraordinario, que tiene una ambientación victoriana de primerísima categoría, pero no tiene, digamos, ese punto de superproducción que estuvieron o que han tenido otras producciones de cine de terror. Aún así, el Drácula de John Badham, ya os digo que con algunos puntos que podrían haberse mejorado, yo creo que es una extraordinaria película. Es un film que mezcla ambos géneros, el género de terror, el género romántico, de una manera absolutamente extraordinaria. Es una película filmada con gusto, con mucho mimo. Es una película donde se puede decir que el mimo es la palabra que más está presente en toda la película, porque todo está mimado. La dirección artística, la planificación, los movimientos de cámara sutiles, elegantes, los movimientos de los actores, la mirada, la sutilidad que hay entre ellos, la majestuosidad en los juegos de miradas entre lo que son Mina y Lucy con Drácula, esa especial ambigüedad que hay en la interpretación de las dos actrices con respecto al personaje de Frank Langella. Están muy bien entrerelacionadas todas las interpretaciones entre sí, brillan a un buen nivel y evidentemente las escenas de terror, que aunque contaditas con los dedos, están absolutamente muy conseguidas, como es la vampirización de Mina, el encuentro de Van Helsing y de Dr. Seward en la mina con la hija de Van Helsing prácticamente convertida en un cadáver putrefacto, la pseudo transformación de Lucy en un vampiro triste, digamos, por la destrucción de su amante, y luego también hay que tener en cuenta el ambiguo final. El ambiguo final de esta película en el que Drácula se puede decir que es destruido por la luz del sol, que muere, pero que Mina, al verle colgado, prácticamente destruido, muerto, esboza una pequeña sonrisa y prácticamente en un plano posterior vemos que hay un murciélago que sale volando prácticamente entre las nubes. Es decir, es un final muy ambiguo en el que se nos puede indicar que Drácula ha sobrevivido, cosa difícil debido a que ha sido expuesto a la luz del sol, o que debido a que se pierde entre las nubes han sido precisamente las nubes las que han evitado que muera por completo. Y él se regenera y vuelve a revivir. De ahí la sonrisa de Lucy al final de la película. Es decir, un final ambiguo que no hemos tenido en otras versiones de Drácula y que hace que este film sea especial. Para mí, Drácula del 79, esta película es el mejor film de John Badham. Superior a Fiebre del sábado noche en términos artísticos, pero que es una pena que esta película pues fuera pues prácticamente pasara desapercibida dentro de una década en la que el horror gótico pues prácticamente había pues caído ya en el olvido debido a otras películas de terror como La Matanza de Texas en el 74, La Noche de Halloween en el 78, en el 79, en el 80 tuvimos también la de Viernes 13, creo recordar, fue en el 79 o en el 80, no me acuerdo ahora mucho, no me acuerdo bien, que estaba ya más enfocado al mundo de los psico-killers, de los adolescentes,
Y el horror gótico ya estaba dando ya sus últimos coletazos a finales de los 80, a finales de los 70. Perdón, y en el que los 80 ya tuvimos poco realmente. El cine de vampiros ya se modernizó con películas como Noche de Miedo, como Jóvenes Ocultos, que trataban la figura del vampiro distinto, y en los 90 acordados de Abierto hasta el amanecer, hasta que llegó Sleepy Hollow de Tim Burton y que prácticamente puso el cierre al género gótico de una manera absolutamente definitiva. Luego hemos tenido pequeñas joyas sueltas como la del Hombre Lobo, de Joe Johnston, protagonizada por Benicio del Toro, también con Anthony Hopkins, pero que ya se puede decir que son películas de horror gótico ya muy puntuales. Una película El Hombre Lobo que tenéis aquí comentada en el canal y que para mí visualmente es una auténtica maravilla, con una puesta en escena extraordinaria. Os la recomiendo fehacientemente. Pero la que esta noche os recomiendo es evidentemente la versión de John Badham de Drácula del 79. Una auténtica pieza de orfebrería cinéfila. Una extraordinaria película que la historia del cine no la ha hecho, digamos, justicia. Pero aquí estamos, pues, los cinéfilos de siempre, pues para reclamar justicia ante una versión, ante una película extraordinaria, filmada con un grado de sutilidad, de elegancia y majestuosidad. Drácula del 79 de John Badham, una auténtica pequeña joya del cine de terror y también del cine romántico. Y para mí una de las 3 mejores versiones, evidentemente, del clásico Conde Vampiro, inventado por Bram Stoker. Espero que la podáis conseguir, que la podáis ver, que me comentéis y que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os guste Drácula de Frank Langella y del director John Badham. Sin duda, su mejor película, que en alta definición se ve y se escucha prácticamente como Los Ángeles. Espero que os haya gustado la review, que os haya gustado la reseña, que le des un like y que paséis una buena velada y cuidado con tener las puertas y las ventanas, mejor dicho, las ventanas abiertas, las ventanas cerradas, que es invierno y hace frío. Un abrazo a todos y feliz velada.